Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades. Aprovechamos para felicitar en el día de hoy a nuestra querida hermana Omaira, que está cumpliendo años. Sí, Omaira, la esposa de nuestro hermano Jesús González. ¡Feliz cumpleaños! En medio de esta cuarentena, sabemos que no podemos ir a su casa a celebrar juntos, pero igual nos ponemos alegres. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y sí, siga disfrutando. Hoy es un día especial para usted y para todos los que la queremos. Bendiciones. ¡Feliz cumpleaños de nuevo! Salud, felicidad. Amén. Padre, te agradezco. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Mi talento es tuyo y te lo regalo, porque gracias a ti soy lo que soy. ¡Style! Desde aquel momento en que yo decidí seguir a Jesús, mi vida tomó otro rumbo. Es algo inexplicable. Muchas amistades se alejaron porque no pudieron entender de las maravillas que tú has hecho en mi vida. Y eso te lo tengo que agradecer. Mi consuelo eres tú. Eres la luz que alumbra mi vida. Sin ti no sé qué hacer. Te agradezco, Yahvé, mi consuelo. Eres tú. Eres la luz que alumbra mi vida. Sin ti no sé qué hacer. Te agradezco, Yahvé. En tanto tiempo mi vida era un desastre, pero llegaste tú a ordenarla y no tengo cómo pagar por eso. Tú enviaste a tu tesoro más preciado a morir por la humanidad. Y esta acción es de ser agradecido contigo, Señor Redentor. Mi consuelo eres tú. Eres la luz que alumbra mi vida. Sin ti no sé qué hacer. Te agradezco, Yahvé, mi consuelo eres tú. Eres la luz que alumbra mi vida. Sin ti no sé qué hacer. Te agradezco, Yahvé. Fuego desciende, fuego desciende, fuego desciende de lo alto. Fuego desciende, fuego desciende, fuego desciende desde lo alto. Luz, luz a mi vida, luz, luz a la tuya, luz, luz a mi vida. Levantemos las manos. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. De muerte a vida el Señor me rescató. En valle de sombra de muerte caminaba yo. Me hablaron de aquel que reina y salva y que por mí murió. Al tercer día de muerto
Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y eso lo creo porque está escrito en su palabra, lo creo yo. Él cambió mi lamento en baile y ahora tengo vida. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Ajá. La Biblia habla de gente que pasaron de muerte a vida. Está el flujo de sangre y Mefiboset. Él quiere sanar de tu corazón todas las heridas y escribir tu nombre en el libro de la vida. No lo piense tanto, busca lo que Él está ahí, con los brazos abiertos esperándote a ti. A Él no le importa cuál sea tu situación, lo que Cristo quiere darte a ti la salvación. Yeah, yeah. One love. Esto es de muerte a vida en Cristo Jesús. Come on. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Levantemos las manos. Y no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. ¡Aleluya! Ahora yo soy libre. Levantemos las manos, adoremos al que vive. Su sangre me ha limpiado, ahora yo soy libre. Tú eres el centro de mi adoración. Tú eres la vida que late en mi interior. Tú mi esperanza, tú mi confianza y alabanza, mi paz y mi casa. Solo en ti, Cristo, encuentro libertad. Solo en tu palabra afirmo mi identidad. Tú eres mi amigo, tú eres mi Padre. Siempre estás conmigo, mi Dios admirable. Levanto a ti mi adoración, Jesús, Hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Salvador. Maravilloso Rey, tú reinas con poder. Cuán grandes son tus maravillas.
de mi adoración. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo, su casa, somos la casa de Dios. Sí, mi hermano, bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa y de los pastores Ángel y María, le damos nuevamente la bienvenida a esta prédica. Leemos en la carta a Gálatas, capítulo 3, verso 14, lo siguiente, leemos lo siguiente. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La bendición prometida a Abraham era que Dios habitaría en el interior de sus descendientes. La mayoría de los israelitas no lo alcanzaron, pero nosotros los gentiles, los no judíos, por medio de la fe en Cristo, Dios nos dio al Espíritu Santo prometido. Ahora Dios habita en nosotros, los creyentes en Cristo. El creyente en Cristo, el nacido de nuevo, la nueva criatura, es la obra maestra de Dios. Y lo somos porque el pueblo judío y del pueblo de gentiles que creen en Jesucristo, Dios hizo un solo pueblo ahora, la iglesia, la novia de Cristo. Y esta iglesia, esta novia de Cristo, es una nueva criatura comparada con el hombre interior que éramos antes de recibir la salvación de Cristo y de tener la llenura prometida de su Espíritu Santo. Esta presencia permanente de Dios en el interior del creyente le hace perfecto, por ende, una obra maravillosa, una obra maestra, una maravillosa respuesta divina ante la caída de Adán. Esta nueva criatura sí puede cumplir la voluntad de Dios, cosa que antes de tener a Cristo como Dios y Salvador le era imposible hacer. Satanás y sus ángeles caídos se apartaron de la voluntad de Dios en los cielos, causando un caos en el Edén original. Dios los expulsa de su reino y luego hace una nueva creación, que es en la que nosotros vivimos ahora. Satanás no tardó en ofrecer su rebelión a Adán y Eva, quienes tenían de parte de Dios el derecho a gobernar esta tierra. Adán y Eva aceptaron la rebelión de Satanás sin entender completamente lo que hacían. Le entregaron, por ende, el gobierno de esta tierra a Satanás en ese momento. Simplemente a Adán y Eva les pareció muy bien ser igual a Dios y decidir por ellos mismos qué hacer con sus vidas. Satanás quiso hacer en el reino de los cielos su propia voluntad y luego consigue engañar a Adán y Eva, quienes pensaron que podrían ser dueños de su voluntad. Craso error. Se convirtieron en esclavos del pecado y de la muerte. En vez de obtener su propia voluntad, quedaron esclavos de la voluntad del pecado en sus propios cuerpos terrenales. Desde entonces, Adán y Eva no pudieron cumplir más la voluntad de Dios. Así que Dios, en su infinita sabiduría, restablece el orden de las cosas por medio del sacrificio de Cristo, devolviéndole la libertad a los creyentes que tenía Adán al principio. Pero esta libertad, a diferencia de la que tenía Adán, ahora está prisionera de la voluntad de Dios, a fin de recibir lo prometido después de esta vida. El Espíritu Santo es ahora el ayudador del creyente para lograr mantenerse dentro de la voluntad de Dios, ayuda que no recibió Adán ni tampoco el pueblo de Israel bajo el pacto de la ley de Moisés. De esta forma, Dios Padre se asegura que completemos nuestro camino, cosa que logramos al seguir su voluntad. El viejo hombre, el que éramos antes de recibir la salvación de Cristo y a su Espíritu Santo, no puede seguir ni cumplir la voluntad de Dios, como tampoco puede Satanás y sus demonios. En cambio, gracias al Espíritu Santo, la nueva criatura sí puede hacer la voluntad de Dios.
Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Cuando llegamos a la adolescencia, nuestro cuerpo descubre que tiene ahora las fuerzas y el supuesto conocimiento para hacer lo que quiere. Usted no se manda solo, empezaron a decir nuestros padres o madres, como fue mi caso. Ese deseo de independencia está intrínseco en nuestro cuerpo, carne, y como la naturaleza del mismo es pecaminosa, o sea, de pecado, siempre lo que queremos es la independencia para hacer todo lo malo que nos parece bueno y placentero. Como esta naturaleza quiere eso, siempre está en batalla contra nuestro espíritu de forma permanente. La ventaja de la nueva criatura es que el Espíritu Santo fortalece a nuestro espíritu para que pueda vencer a la voluntad de la carne. Al vencer a la voluntad de nuestra naturaleza caída, cosa que nunca logrará hacer el viejo hombre sin Cristo, ganamos el derecho de decidir nosotros qué hacer con nuestras vidas y no el pecado que habita en nuestros cuerpos y por el medio del cual, quiero que sepa, nuestra alma construye casi siempre su personalidad, porque a nuestra alma le gusta el pecado. Pero, ¿cómo sabemos que no somos engañados por nuestra vieja naturaleza en nuestro actuar diario y en las decisiones importantes de nuestra vida cristiana? La respuesta es simple: dejando a un lado nuestra propia voluntad y haciendo la de Dios Padre. Es aquí donde la ayuda del Espíritu Santo lo es todo, porque el Espíritu de Cristo está, entre muchas bendiciones, para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Esta voluntad nunca nos llevará a la ruina del pecado ni a hacerle daño a otros. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo se asegura que la nueva criatura sí pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Hermanos, en estos momentos la voluntad de Dios no es que usted se convierta en un teórico de la conspiración cristiana, haciéndose ahora usted experto, en temas de la agenda global, en que Donald Trump es el paladín contra la conspiración por el COVID-19, ni persiguiendo todo tipo de información para demostrarle a todos que el anticristo y su gobierno infernal están logrando llegar al poder, sometiendo al miedo a la humanidad. De hecho, evangelizar a través del miedo es contraproducente, porque una vez que ese miedo de que ¡ay, viene Cristo, te vas a ir al infierno!, llega a la persona, el miedo libera en la persona la hormona del estrés, de la adrenalina. Entonces la persona está y de pronto sí quiere seguir a Dios y todo lo demás, pero una vez que vuelve la normalidad, que vuelve la tranquilidad, inmediatamente el cuerpo, el cerebro, que es inteligente, el cerebro natural, segrega entonces otra hormona, que es la endorfina, y esa hormona los tranquiliza, y una vez que la gente se siente tranquila, ya se le olvidó de que se podían ir al infierno. Y por eso es que esa forma de evangelizar no es buena. Así que hacerte experto en estas teorías de conspiración, de toda esta información que viene y de toda esta gente que está hablando del nuevo orden mundial, quiero que sepa que eso viene, y lo dije hace unas prédicas atrás, a principio del mes de abril. Esa conspiración, esa maldad se está gestando, según Pablo, desde el momento que le escribió esa carta segunda de Tesalonicenses, y lo escribe a lo que nosotros llamamos el capítulo 2. O sea, esto es viejo. Satanás siempre ha estado construyendo esta forma de nuevo gobierno, la base de esta forma de nuevo gobierno, donde la bestia, lo que para mí, mal llamado el anticristo, le servirá de base para gobernar todo el planeta. No se haga experto de eso, porque esto no te servirá de nada cuando el pecado que te asedia te ponga tentaciones para que caigas y él pueda destruir tu vida. No te sirve de nada esto. Y es una herramienta, a mi criterio, muy pobre en el evangelismo, porque no dura
Una vez que me siento tranquilo, la endorfina se encarga de suavizarme y de tranquilizarme. Y se me olvida todo esto. Lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo del COVID-19 es a ser guiados por su Espíritu. Y por cierto, siempre ha sido lo que el Señor Todopoderoso quiere que nosotros aprendamos con nuestra vida de cristiano, a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Para la nueva criatura, su novia, la iglesia. Hemos identificado la voluntad de Dios en diferentes obras a nuestro favor que el Señor logró por medio de Jesucristo en la cruz, y también en ejemplos de la vida de Jesús y sus apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo en la Biblia. Lo hemos identificado. Voluntad de Dios a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que logró por nosotros ese sacrificio, y de la vida ejemplar de Jesucristo y de otros apóstoles después de recibir la llenura del Espíritu Santo. Vamos a compartir hoy y en siguientes prédicas, porque no me va a alcanzar el tiempo, las que hemos identificado como voluntad de Dios. No podremos profundizar hoy y tampoco en las otras prédicas tanto en ellas, porque cada una, se lo digo mi hermano, puede ser predicada por separado. De hecho, la semana pasada ya predicamos de una, el domingo anterior. Lo que queremos es que usted y yo las vayamos conociendo. ¿Estamos listos? Así es. Vamos a conocer entonces la que hemos puesto como número 1. Número 1, que seamos corregibles. Bueno, empezamos con lo que predicamos el pasado domingo 19 de abril. Así que no voy a profundizar mucho en este tema. El propósito de Dios fue crear una nueva criatura. Volver a ser el ser humano que Él diseñó en el Edén. Lo consiguió por medio de la obra de Cristo. Dios nos compró por medio de Cristo a fin de poder transformar nuestro hombre interior en ese nuevo ser humano verdadero. Esta nueva criatura sí puede comunicarse con Dios, y Dios le puede ayudar corrigiendo sus pasos a lo largo de la vida cristiana, porque usted y yo ya tenemos esta salvación segura de parte de Cristo. Sin embargo, tenemos que vivir nuestra vida hasta que Él nos llame en su segunda venida, o hasta que durmamos y después nos levante el sonido de la trompeta. Así es que eso cumple la palabra que dice que el que permanezca, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sí, porque aunque ya soy salvo, tengo que vivir toda esta vida que me queda por delante. 50, 70 años, 20 años, para algunos no lo sé, pero la tengo que vivir toda. Y entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la garantía que el Señor se pone a Él mismo y a nosotros de que lograremos terminar esta carrera de salvación. Para hacerlo, obviamente que necesitamos ser corregidos, necesitamos que Él enderece nuestros pasos. Es que si hay algo que distingue al nacido de nuevo del viejo hombre que fue, es que ahora se le puede redarguir, se le puede refutar sus obras. A diferencia del viejo hombre, la nueva criatura sí puede ser corregida. Sí, incluso sí puede ser disciplinada y en ocasiones hasta castigada, como hace Dios con nosotros, sus hijos, como un buen padre de familia. Y Él es nuestro papá. Y esta voluntad es voluntad de Dios para nosotros, el ser corregidos. Esto nos lleva a la siguiente voluntad de Dios para el creyente. Sí, la siguiente voluntad de Dios para el creyente en Cristo. Número 2, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! La voluntad de Dios es que ya no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, la carne o el cuerpo, como a usted mejor le guste llamarlo, sino que sigamos a su Espíritu Santo. Cristo triunfó en la cruz del Calvario y resucitó de la muerte para que ya no seamos dominados por la naturaleza pecaminosa que nos lleva a pensar en cosas pecaminosas. Cristo nos dio su victoria sobre la carne y el pecado para que pudiéramos ser controlados por el Espíritu Santo, quien nos guía a pensar en las cosas que agradan a Dios Padre. Leemos en Romanos capítulo 8, desde el verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. ¡Qué maravillosa verdad! Así es que esto identifica que soy un nacido de nuevo, que he venido a ser adoptado ahora a la familia de Dios. ¿Qué es? Cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo, cuando al final de cualquier pleito interno de mi carne, de mi naturaleza vieja y de mi propia alma, cuando no queremos aceptar que necesitamos mejorar en algo, cuando al final me rindo y le digo, Señor, es tu voluntad, tú tienes la razón, Señor, no yo, mi Padre, soy yo el que tiene que mejorar, no mi esposa, no mis hijos, no mi jefe, no mis hermanos, no el pastor, soy yo. Padre, en ese momento descubro, mi amado hermano, que soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy hijo de Dios. Es una prueba de eso. Sigo en el verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Porque no estamos aquí para ser guiados, para ser corregidos por Dios, para temerle a Dios como le temíamos a nuestros papás terrenales. Así es que no, esa no es la intención de Dios. Ese no es para tener miedo, ni tampoco para que tengamos miedo después de esta vida de que seré salvo. No. Ten fe, ten confianza de que eres salvo. Dice Romanos 8, verso 15, vuelvo a leerlo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora la llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y la voluntad de Dios es que ya no demos más los frutos de la carne, la naturaleza pecaminosa, sino que ahora podamos dar el fruto del Espíritu Santo mediante la aceptación de su guía, ayuda, instrucción y cuidado. Y esto entonces nos lleva a la tercera voluntad en la manera en que la estoy enumerando. Dice que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros. Tercera voluntad de Dios, identificada por nosotros, para usted y para mí. Que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros. Leemos en Gálatas capítulo 5, verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Lo digo de nuevo, no existen leyes contra estas cosas, contra esas cosas. La clase de fruto del Espíritu Santo nos impide catá, nos impide hamartía, o sea, pecar, fallar al blanco, perder el camino, que es lo que significa pecar, que es lo que significaba en la versión antigua catá o en griego hamartía. Fallar al blanco, perder el camino, pecar. O sea, fallar en amar a Dios y a las personas al no tratarlos con el honor que se merecen. El fruto del Espíritu Santo nos impide esto. El fruto del Espíritu Santo es el fruto de amar a Dios y a las personas y de tratar a Dios y a las personas con el honor que se merecen. Y si por medio del fruto del Espíritu Santo dejamos de catá, dejamos de hamartía, de pecar, ya no necesitamos a la ley de Moisés, porque la función de la ley de Moisés era enseñarnos nuestro pecado. Esto entonces nos lleva a la siguiente voluntad de Dios para el creyente. Voluntad de Dios número 4. Que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios, pero se convierte en la ley de Moisés para entender la diferencia en el pacto que se hizo en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, los descendientes de carne de Jacob. Vamos a leer esto en Gálatas 5 porque sé que causa alguna dificultad a algunos hermanos, porque quiero que sepas, mi querido hermano, la ley de Dios es buena y perfecta. Y la ley de Dios no ha dejado de ser, pero ahora está en nosotros. Se cumple en nosotros por medio de nuestra fe, nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para que se cumpla la ley en nosotros sin el esfuerzo y el sacrificio y la observancia humana que se le exigió al pueblo de Israel, cosa que obviamente se demostró que no se puede a fuerzas propias. Así es que vamos a ver en Gálatas capítulo 5. No se puede cumplir esa ley a fuerzas propias, a mi propio sacrificio.
Vamos a Gálatas 5, verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Qué hermoso. Seguimos con una de las voluntades de Dios para nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Vuelvo a empezar a leer. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso aquí hago una pausa y digo, yo sé, hermano, que en realidad no somos, nadie es enteramente malo. O sea, yo nunca estoy diciendo aquí que usted es mala persona, sino que realmente no podemos ser buenas personas si no tenemos a Cristo en el corazón, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, transformando a esta nueva criatura que somos en Cristo. ¿Vale? Entonces, vuelvo acá al verso 17, a la parte B, dice, estas dos fuerzas, la naturaleza pecaminosa y el espíritu, luchan, estas dos fuerzas, constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¡Wow! ¡Aleluya! Así es, ya no estamos obligados. ¿Por qué? Porque si me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces yo voy a poder ser corregido, como predicamos anteriormente, voy a poder ser disciplinado, voy a poder ser castigado si es necesario. Y esa transformación se da, se corrige mis pasos, lo cojo en mí y el paso cojo en mí, se endereza, mis rodillas debilitadas se fortalecen y me puedo poner de pie de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu, el que me ayuda a vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa, esa lucha constante entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu, mi Espíritu también, se vence mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. Y esto es posible ahora por el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando me dejo guiar por el Espíritu, ya no necesito cumplir la ley, porque ahora, por medio del Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, por mi fe en Cristo, puedo vencer los impulsos de mi naturaleza pecaminosa, como nunca me ayudó, bueno, a mí no, porque no estuve en ese pacto, pero como nunca ayudó al pueblo de Israel, por medio del pacto de la ley de Moisés. Dice en Hebreos 10, verso 1, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, porque los ritos, los sacrificios de sangre en ese pacto nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar y hacer esos pactos año tras año. En cambio, el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, fue tan magnífico, maravilloso, conforme a la voluntad de Dios, que limpió una vez y para siempre a todos nosotros los que ahora creemos en Cristo. Por lo tanto, ya no es necesario más sacrificios. Así que todo el orden de ordenanzas que tenía esas leyes anteriores en el antiguo pacto ya queda invalidada ante un sacrificio perfecto presentado por Cristo en la cruz y aceptado por Dios Padre cuando Cristo presenta su sangre en el santuario allá en los cielos, no hecho por manos humanas. Entonces, mi hermano, ya somos libres de tener que estar cumpliendo la exigencia que estaba bajo el antiguo sistema de la ley de Moisés, que era una sombra de lo perfecto a venir, que fue Cristo y ya vino, por cierto, porque ahora usted y yo somos salvos. Ninguno de los ritos, reglas, observancias, celebraciones de la ley tienen poder contra los deseos de la carne. La voluntad de Dios es librarnos de cumplir una ley hecha para que supiéramos cuán pecadores éramos. La ley de Dios en el pacto de Moisés pierde todo el poder de ayudarnos a controlar los deseos de la naturaleza pecaminosa y sus terribles frutos. Vuelvo a decirlo, la ley de Dios en el pacto con Moisés perdió todo el poder de ayudarnos a controlar los deseos de la naturaleza pecaminosa y sus terribles frutos.
En cambio, en la gracia de Cristo, por la guía y obra del Espíritu Santo, podemos dar su fruto: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. Y no existen leyes contra esas cosas, mi querido hermano, ni aquí en la tierra ni en los cielos. Y es que solo al tener fe en Jesucristo cumplimos verdaderamente la ley. Al creer en Cristo tenemos su Espíritu Santo y podemos dar su fruto, y ante esas cosas no hay ley. Leemos en Romanos capítulo 7 desde el verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Ahora sí, podemos hacer nuestras buenas intenciones. Ahora sí, vuelvo a leer. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Están viendo lo que hacía la ley? Oh Señor, oh, la ley despertaba el apetito en la carne por lo prohibido. Oiga, y prohíbale a alguien hacer algo y empezará a querer hacerlo enseguida. Así es la carne y la ley de Moisés. En la mayoría de todo lo que es la ley de Moisés era prohibiciones. Así que esto es lo que fomentaba la ley de Moisés en la carne. Deseo, despertaba el deseo por hacer lo malo. Leemos en Romanos 7, capítulo 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley. ¿Qué dice? Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y eso nos habla otra vez de seguir, de ser guiados por el Espíritu Santo, voluntad de Dios. Y si ya no necesitamos servir y cumplir con nuestras fuerzas la ley dada a Moisés, significa que el pecado perdió su poder sobre nosotros, porque la ley despertaba los malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero al ser liberados de la ley, el pecado ya no se alimentará más de la prohibición y no podrá despertar nuestros malos deseos. Al ser libres de la ley, nos lleva a la siguiente voluntad de Dios. Recuérdelo, al ser libres de tener que cumplir toda la exigencia de la ley, sus observanzas, sus sacrificios, al ser libres de tener que cumplirla como lo hacían los que estaban bajo ese pacto, esta libertad de esta ley nos lleva a la siguiente voluntad de Dios para el creyente en Cristo Jesús. Y esta voluntad dice: que seamos libres de la esclavitud del pecado. Aleluya. El pecado siempre nos asediará y tratará de hacernos tropezar y caer. Mi hermano que crece en la gracia, esta libertad de Cristo para vivir prácticamente en un estado de normalidad, que para muchos es difícil ver que nosotros tenemos a Cristo no por el libertinaje, sino porque nos perciben normales, a pesar de que ellos intuyen que en nosotros hay algo diferente. Y no estoy aquí siendo engreído, estoy diciéndole algo que no solo me ha ocurrido a mí, yo sé que le ha ocurrido a usted, que usted no necesita estar hablando del Señor constantemente en todo lado, ni diciendo aleluya, ni cosas de esas, que no está mal, mi hermano, para identificar que tenemos a Cristo. Pero quiero que sepa, mi hermano, usted, el que está siempre luchando contra el pecado ya fue vencido. Usted necesita fe para que usted sea libre de él. Usted y yo lo necesitamos. Y aquel que piensa que el pecado está derrotado, yo no tengo que tener cuidado. No, hermano, la palabra dice, escrita para la iglesia que vive en gracia, que el pecado siempre nos va a asediar y tratará de hacernos tropezar y caer. El pecado es un estorbo en nuestra relación con Dios, por lo cual su Hijo vino a quitarlo mediante su obra en la cruz.
La voluntad de Dios era que Cristo nos comprara por medio de su sacrificio. Al comprarnos de esta forma, perteneceríamos a Cristo, seríamos de su propiedad. El poder del Espíritu Santo que da vida entonces quita, por orden de Dios, toda condenación y nos libra del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice en Romanos 8, desde el verso 1, y no me canso de leer esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Por favor, no le tengan miedo a esta traducción, hermanos. Por favor, no voy a entrar aquí en temas de debate por esta versión. Léala. Léala, compárela con la Nueva Biblia de las Américas, compárelo con la Reina Valera 60. Abramos nuestra mente y nuestro corazón. Dice, y vuelvo y digo, no me canso de leerlo en esta versión. Dice en Romanos 8, desde el verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. Hago un paréntesis. Es por eso que cuando aquellos profetas se dieron cuenta que había una mejor salvación, había una gracia superior a la que ellos vivían, todos inquirieron, como dice Pedro en una de sus cartas, que todos ellos querían saber cuándo sería, cómo sería, y el Espíritu de Cristo tuvo que decirles, oigan, no sigan buscando más información de esto y entender más de esto, porque esto no es para ustedes. Porque ellos ahí quisieron vivir en esa mejor salvación, que era con una mayor libertad de la esclavitud del pecado y de la esclavitud que producía también la ley de Moisés, que despertaba el deseo a lo pecaminoso en nuestro cuerpo. Vuelvo a leer el verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Gloria a Dios Todopoderoso y a Jesucristo. Aleluya. Verso 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Así es, mi querido hermano, porque no es que la ley quedó sin cumplirse. Entendamos. La ley de Moisés se cumplió, la cumplió Cristo, porque era buena, así que no podía quedar sin cumplirse. Ella iba a estar siguiendo, iba a continuar exigiendo, mejor dicho, en el nuevo creyente, que lo malo era malo. Y que lo que decía la ley de Dios, en lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, era bueno y correcto. Y iba a seguir exigiendo al creyente, oiga, lo que yo tengo aquí escrito es bueno y es verdad. Así que Dios, en su infinita sabiduría, porque ¿quién instruirá la mente de Cristo? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá aconsejarle? Oiga, el Señor Todopoderoso sabía que había que cumplir el primer pacto. Así que Cristo vivió una vida perfecta. Hablaba estos días con mi esposa. Oiga, el Señor Jesucristo era Dios, pero le fue privado todo ese poder. Sí, era Dios, pero Él no podía utilizar ese poder cuando estaba en este cuerpo. Así que Él vivió esos 30 primeros años de su vida. Escuche esto. Dominando segundo a segundo la naturaleza pecaminosa caída que venía de Adán. ¡Ay, aleluya! ¡Santo! Cada segundo la venció la tentación. Así es, cada segundo de su vida, Él venció a la naturaleza pecaminosa, venció el despertar de la ley en la prohibición que tenía la ley y despertaba el deseo malo en la carne. Cristo lo venció durante 30 años. Así es, de manera perfecta. Cuando entonces llega la llenura del Espíritu Santo, cuando es bautizado por medio de Juan el Bautista, ahí es lleno del poder de Dios, que es su Espíritu. Entonces Cristo vivió el resto de los 3 años y medio siguientes lleno del poder
de Dios. Otra vez estaba esa deidad en él, completa por medio de su espíritu, como ahora está en ti y en mí, porque es el mismo espíritu. Y entonces vienen todos los milagros que hizo. Y ahí entonces Cristo sabía todo lo que la gente pensaba. Y qué bueno que ese poder no nos lo dieron a nosotros, porque estaríamos golpeando gente. Así es, oiga hermano, que sería peligroso si andamos en pleito con hermanos, de que uno piensa que yo creo que él está pensando. Imagínate que supiéramos lo que la gente piensa. Ay, Dios mío, eso que era bueno para Cristo solamente, porque él tenía el dominio propio en él, todavía el fruto del Espíritu estaba en él. Así es que él cumple la exigencia perfecta de la ley con una vida perfecta. Por eso cuando él llega a la cruz, su cuerpo, que era necesario tener un cuerpo, porque la ley exigía derramamiento de sangre, así que había que agarrar un cuerpo y sacrificarlo. Por eso Dios tenía que proveerle a su hijo un cuerpo como el nuestro para morir por nosotros. Entonces Cristo presenta ese sacrificio de una vida perfecta y lleva todo el castigo por nuestros pecados y nuestras maldades. Es aplastado por el peso de nuestros pecados, muere inocente, desciende a las profundidades del abismo, y ahí el Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder, lo levanta. ¿Por qué? Porque el sacrificio había sido perfecto. Jesucristo en su vida cumplió toda la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Y ahora eso, a los que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo, es el poder de Dios para vivir libres de tener que cumplir con nuestra fuerza semejante carga de ley. Así es que no era posible en nuestras manos. Y esto nos lleva, el ser libres del pecado, nos lleva entonces a la siguiente voluntad, de que si ya no soy libre del pecado, entonces la voluntad de Dios es que seamos esclavos entonces de la vida recta. Sí, mi querido hermano, porque antes vivíamos esclavos del pecado, pero no es que Dios nos ha dejado a que nuestra voluntad esté libre, porque nosotros no tenemos capacidad para hacer lo correcto. Aún con toda la ayuda del Espíritu Santo, somos como el refrán que dice: la cabra que tira, jala para el monte. Así es que entonces Dios nos lleva a una mejor cautividad, a ser esclavos de la vida recta. Dice en Romanos 6, verso 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mi querido hermano, mi querido amigo, es por eso que tienes esa lucha. Tú y yo tenemos esa lucha de hacer lo correcto. Muchas veces dejamos que gane la naturaleza vieja, con todo y que está muerta, y con todo y que está crucificada. Pero en la misericordia de nuestro Dios, y eso también es la gracia, podemos volver a lo correcto. Así es. Y cuando volvemos a lo correcto, volvemos a ser esclavos de lo justo, de lo que exigía la ley, ser esclavos de la vida recta. Eso es lo mejor que nos puede pasar, porque ahí no hay hamartía, no hay catá, no hay un fallar en amar a Dios, en amar a los demás, y en honrar a Dios y en honrar a los demás, mi querido hermano. El que honra a los demás lo hace porque ama a Dios, y eso te hace esclavo de la vida recta. Comparado al resto de la gente de este mundo que no tiene a Dios, nosotros somos esclavos de lo bueno, esclavos de lo recto, esclavos de lo que es de buen nombre, lo que es de honra, lo que es digno de hablar, de lo que es bueno. Así es como la gente de afuera es esclavo del pecado. El político corrupto es esclavo de la corrupción que hay en él. No puede evitarla. Mas nosotros, si eres político y eres cristiano, sepa usted que es mejor perder el apoyo de tu partido y hacer lo correcto delante de Dios primeramente, porque tú eres esclavo de lo bueno ahora, de lo recto que exigía la ley de Moisés, la ley de Dios, y ahora se cumple en ti y en mí cuando somos correctos al obedecer al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, cuando tengo esta vida recta en mí, a la cual me obliga, a la que yo quiero que me obligue, yo quiero obedecer,
a esta vida recta, entonces vamos a la siguiente voluntad de Dios y la última que vamos a ver hoy, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Así es, mis queridos hermanos, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Así es, pues la naturaleza pecaminosa, la carne, el cuerpo, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Repito, cuando vivo bajo el dominio de mi carne, de mi cuerpo, nunca podré agradar a Dios. Y ustedes ya saben cuáles son los frutos de la carne, ya ustedes lo conocen: homicidio, borrachera, perversión sexual. Bueno, todo eso está escrito en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Usted ya lo conoce. Así es que ya sabemos qué es lo que le gusta al cuerpo hacer. Y es que nuestros cuerpos son ahora, por eso hay que impedirle estas cosas, y por eso el Espíritu Santo nos ayuda, y por eso es que fue crucificado nuestro cuerpo también en la cruz con Cristo, con el cuerpo de Cristo. Porque nuestros cuerpos son ahora la habitación de Dios. Mi cuerpo, tu cuerpo, es donde mora Dios ahora con su Santo Espíritu. Somos el templo santo de Dios ahora. Dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes, escúchelo, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es por eso que Pablo, tiempo después, escribió en la carta a los romanos también lo siguiente. En Romanos 12, leemos del verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así es. Wow, Dios Todopoderoso. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué mejor manera que cuidar mi cuerpo? No estoy hablando que alces pesa, que corras 2 kilómetros. Ahorita no puedes hacerlo a menos que tengas una máquina de correr en casa. No estoy hablando de que seas vegano, que seas vegetariano. Tú puedes comer lo que deseas. Si eres de nuestra casa con Dios, tú puedes comer lo que deseas. Si tú me dices que por eso es que tú vas a vivir más años, bueno, no te voy a discutir. Yo creo que tú vas a vivir todos los años que Dios quiere que vivas. Porque hay gente que no se cuidó y vivieron hasta los 101 años. Y hubo gente como un doctor conocido de una amiga mía, se cuidaba, hacía ejercicio, corría, montaba bicicleta, era prácticamente vegano y un día murió de un paro cardíaco a los 51 años. Así es que, hermano, cuando hablamos de que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, es que nosotros no usemos nuestros cuerpos para el pecado. Y no solamente habla del acto sexual. No le pegues a tu esposa, no le amagues con la mano. Sí, hermanos, hay creyentes en Cristo que hacen estas cosas. No uses la bocina de tu voz para alzarle la voz y gritarle como que ella fuera un animal del campo que te quiere agredir. Esposa, no uses tu cuerpo para negarte a tu esposo cuando él necesita intimar, tener relaciones íntimas contigo. No lo hagas por castigo de algo que él no hizo. O no lo chantajees para que te compre cosas dándole tu cuerpo. Porque tu cuerpo le pertenece a él como el cuerpo de él te pertenece a ti. Y ambos cuerpos son el templo del Señor. Cuando hablamos de sacrificio vivo, hablamos, mis hermanos, de que recordemos en todo momento de que este es el templo santo de Dios. De que cuando están viendo pornografía, me voy a excluir, cuando estén viendo pornografía, cuando estén viendo lo que a la gente llama porno suave, que descubrí hace como 3 años ese término,
en algunos tipos de películas o de otras cosas. Estás dándole entrada a esas cosas al cuerpo. Y así nos vamos en las borracheras, en comer demasiado también, en comer lo que te da la gana. El médico te dijo, no comas grasa, deja de estar comiendo puerco, y usted sigue comiendo puerco, usted no está presentando el sacrificio vivo. Así es, mi hermano. Yo he tenido que aceptar con el dolor de mi alma que yo no soy para el licor. Mi estómago no lo aguanta. No lo aguantaba de joven y ahora de viejo menos. Y cómo me gustaba el vino y algunas cervezas de buen sabor para mí, pues en las horas del almuerzo. Ya no lo hago, casi no lo puedo hacer porque no es bueno para mí. Como me gustaba la Coca-Cola, mi hermano, tan dañina que es. Y la nueva que es sin azúcar. Pero resulta que la carbonatación es mala para mí. Entonces el Señor me hace entender por medio de la ciencia que no debo hacer estas cosas. Entonces yo debo entender que debo cuidar, ahí sí, mi cuerpo. Pero ante todo, se refiere a que yo recuerde quién mora en mí. Y entonces yo, me explico, absteniéndome en amor a cosas de pecado que no me conviene, a pleitos, a contiendas, a tantas cosas que no me conviene. Entonces, no creyendo que por hacer eso soy salvo o más digno, no, sino por amor al Señor, entendiendo de que mi cuerpo no me pertenece. Y que esto le agrada a Dios porque Él mora en mí. Así es, mi querido hermano. Presentemos, hay mucho más que hablar de este tema. Me gustaría poder hacerlo después. Vayamos entonces al verso 2 de Romanos 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando Dios me cambia la manera de pensar, cuando Dios le permita a Dios que me transforme en persona nueva y cambie mi manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi querido hermano, por favor, terminamos hasta aquí en esta parte. La nueva criatura sí puede hacer la voluntad de Dios. El viejo hombre no puede. El viejo hombre no lo puede hacer. Está condenado como Satanás y sus demonios. Pero la nueva criatura sí puede hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo te pido, Dios Todopoderoso, en este momento que usted me permita a mí y a mis hermanos, mediante la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo que te levantó de los muertos y te sentó a la diestra del Padre, que ahora nosotros podamos entender, mediante dejarnos transformar por ti, Dios, y cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, podamos entender siempre cuál es tu voluntad para nuestras vidas, que siempre será buena, agradable y perfecta. Dios, que en esta cuarentena del COVID-19, mis hermanos, podamos entender cuál es tu voluntad. El que no quiere recibir, aprenda a recibir con humildad lo que los hermanos le den. El que puede dar y no quiere dar por tacaño, que abra su corazón y pueda dar. Señor Jesús, que en este tiempo entendamos que tu voluntad es que el amor tuyo, el fruto de tu espíritu, se dé en nuestras vidas y en nuestras casas, de ahora y para siempre. Podamos ser corregidos, podamos aceptar de que ya no vivimos bajo un sistema de ley que no podíamos nosotros cumplir. Podamos, Señor Jesús, entender que somos libres de la esclavitud del pecado y por ende tenemos todo el respaldo tuyo para salir de toda situación de tentación y para poder dominar este cuerpo en esta lucha permanente. Nuestro espíritu lo domine la naturaleza pecaminosa para que podamos ser esclavos de la vida recta, Dios Todopoderoso, para que en ti, mi Señor Jesús, así es, Padre, podamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Dios.
como tú quieres, entendiendo que somos tu morada. Produce esto en nosotros, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Como es tu voluntad que se produzca, yo sé que tú lo produces, Señor. Gracias, Dios, por esto, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, gracias, gracias, Dios Todopoderoso. El Señor ya te ha bendecido y ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro y ha tenido de ti misericordia en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo y en esa resurrección de nuestro Señor Jesús. Oh sí, Señor, Jehová ya ha alzado sobre ti y sobre mí su rostro en este nuevo pacto y en esta gracia, y en Cristo ya puso en ti y en mí, ya nos regaló su paz, para que tú y yo seamos llenos de toda su voluntad, del conocimiento de toda su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Así es, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Gracias, 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 gracias. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.